que nada, muchas gracias por la invitación que me hizo Dani. Para mí es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes. Yo no preparé un PowerPoint, pero me hice algo así como un almanaque. No tengan miedo que no les voy a vender un almanaque, porque además es un almanaque viejo, es un almanaque de este año y hasta del año pasado, y tiene una sola fecha que me apunté para ayudarme a mí como ayuda a memoria para esta conversación que voy a tener con ustedes durante algunos minutos. Yo espero que después podamos conversar después de unos minutos que me voy a tomar. Hay una sola fecha que es del año que viene, que para mí es quizá la más importante, y esa fecha es 1 de marzo. ¿Qué hay el 1 de marzo? El 1 de marzo se inauguran las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, y obviamente el presidente tiene que ir a hablar. Es muy importante que el 1 de marzo, empiezo por el final, ¿no? Es muy importante que el 1 de marzo hayan ocurrido ya algunas cosas muy importantes en los próximos, de aquí al 1 de marzo. Pero vuelvo para atrás y voy a mencionarle algunas fechas para ver si algunas sí, obviamente las van a saber, las van a relacionar porque las escucharon 1000 veces y algunas las pueden incluso hasta haber sufrido. Pero algunas fechas que me parece pueden ayudarnos a entender algunas cosas de esta montaña rusa en la que hemos vivido y seguiremos viviendo políticamente en la Argentina. 5 de noviembre del 2024. ¿Qué pasó ese día? Ese día ocurrió algo muy importante. Regresó al poder por primera vez un presidente que antes había sido derrotado en los Estados Unidos. Volvió al poder Donald Trump. Los últimos dos presidentes llegaron por circunstancias, no voy a decir fortuitas, pero que torcieron la voluntad original del sentido de que lo que iba a ocurrir en el principal país del mundo. Hace 7, 8 años atrás, Donald Trump venía con todas las posibilidades de ganar la reelección. La economía empezaba a funcionar, etcétera, etcétera. Los demócratas ni siquiera tenían un candidato y se cruzó la pandemia. Y el pueblo norteamericano castigó duramente por el manejo que Donald Trump hizo de la pandemia. Y apareció Joe Biden, más o menos de la edad de él, y ganó la presidencia. No estaba previsto eso originalmente. Lo normal era que ganara Trump. Muchos, durante los últimos 4 años, o sea, durante la presidencia de Joe Biden, dijeron, no, es imposible que Donald Trump vuelva. Bueno, pero ocurrieron cosas. Ustedes deben recordar aquella famosa conferencia, o debate, mejor dicho, en la que Biden quedó sin saber qué decir. Y los demócratas, en medio de la campaña, algo que no les había pasado nunca, y miren que han pasado cosas en las elecciones norteamericanas, tuvieron que cambiar de candidato, y el candidato era el presidente que iba por la reelección. Improvisaron una candidata que era la vicepresidenta, y Donald Trump ganó, y ganó por bastante más de lo que se suponía que iba a ganar. Ganó con suficiente ventaja como para tener el control pleno de las 2 cámaras del Congreso. Esto es para gobernar con una comodidad que no había tenido en su primer mandato, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo Donald Trump? Bueno, hay otra fecha que es el 20 de enero. El 20 de enero asumió e inmediatamente hizo lo que Steve Bannon, su viejo asesor electoral, viene recomendándole a todos los candidatos del mismo palo político, del palo conservador o ultraconservador, como ustedes prefieran llamarlo, que él llama inundar el piso. ¿Qué es inundar el piso? Cambiar las condiciones, cambiar la situación política y económica y el relacionamiento tal cual estaba planteado. Entonces, el 12 de marzo, otra fecha, el amigo Trump se presentó en los jardines de la Casa Blanca con un panel de números y países a los cuales le metía un arancel estratosférico, empezando por China. Y ahí obligó a que todo el mundo literalmente se pusiera a pensar cómo iba a negociar con este señor que había inundado el piso para declarar o encaminar o reencauzar un viejo conflicto que los Estados Unidos tienen, que es
la guerra comercial que vienen perdiendo, y vienen perdiendo mal, contra China. Que ese es, en definitiva, el objetivo fundamental de Donald Trump. Ver si puede recuperar el terreno que viene perdiendo respecto de China, en varios sentidos. No voy a hacer juicios de valor sobre cómo lo hacen y cómo le va a ir, porque no tiene mucho sentido que yo lo haga, pero lo concreto es que hay una reformulación virulenta del escenario geopolítico en el mundo a propósito de un cambio de actitud de los Estados Unidos, de un hombre negociador, dialoguista, etcétera, como era Biden, una administración entre comillas apagada y demasiado tranquila, pasamos a un presidente que además hace todo esto no porque ideológicamente esté convencido de hacerlo, sino porque cree que le va a convenir para negociar, porque lo que es Trump es básicamente un trader, un tipo que negocia a toma y daca. Vengo a la Argentina, 11 de abril. ¿Qué pasó el 11 de abril acá? Nadie se acuerda qué pasó el 11 de abril. Yo tuve que chequear esta mañana la fecha, no se crea que yo me la sé de memoria. El 11 de abril, Toto Caputo anunció las bandas cambiarias. Se acababa de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos volvieron a prestar 20.000 millones. Somos mucho más extraordinarios en materia de negociación de lo que nosotros suponemos. Porque cada 2 años nos prestan de a 20.000, de a 30.000, de a 40.000, nos renegocian los acuerdos. 20.000 millones más, bandas cambiarias. Caputo dice, vamos a ir el dólar a 1.000 pesos. El mercado dice, ¿no van a poder pagar? ¿Argentina va a poder pagar? A eso se agregó una patinada fuerte que pegaron con el rescate de las LEFI. Y empezó, como una bola de nieve, una corrida cambiaria que inmediatamente empezó a tener un correlato político electoral. El 18 de mayo, nadie se acuerda que el 18 de mayo, después de una campaña verbalmente bastante virulenta, Milei le ganó a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, en su propia casa. Y empezó, por lo tanto, o sea, eliminó definitivamente la posibilidad de que hubiera alianzas de igual a igual o de par a par con otras fuerzas. El criterio de Javier Milei ha sido invariable en ese sentido en términos políticos. Desde el primer día nunca hizo acuerdos que supongan el reconocimiento de un adversario. Hace acuerdos por algo a cambio y punto, pero mantiene la identidad. Le pasó, ya le había pasado a Macri en el Hotel Libertador, cuando ya el presidente había ganado la elección y se estaba por asumir. Macri fue y le dijo, che, te pongo varios ministros, te quiero ayudar, qué sé yo. Milei no le agarró viaje con ninguno, le tomó 2, la fórmula Bullrich-Petri, a condición de que ambos, como finalmente ocurrió en esta campaña electoral, se afiliaran a la Libertad Avanza. O sea, dejaran de pertenecer a lo que originalmente habían pertenecido, uno al radicalismo de Mendoza, el otro al PRO de la Capital Federal. Esa elección terminó de notificar lo que ya muchos gobernadores habían previsto en términos electorales. Era el potencial que en muchos lugares iba a tener Milei en las elecciones del 26 de octubre. La mayoría de los gobernadores, si podemos tener, yo diría, 4 o 5 excepciones, que son las mismas que ahora, vamos a ver ahora, que son los únicos que no están en la mesa de Milei, hubieran querido un acuerdo. Todos querían un acuerdo electoral con Milei, arriba o abajo de la mesa. Muy pocos lo consiguieron. Lo consiguió el mendocino Cornejo, se iba a firmar y se iba a blanquear en la vendimia en marzo. Ese día ustedes se acordarán que fue la catástrofe de Bahía Blanca, la inundación de Bahía Blanca, por eso no pudo ir Milei. Ese día estaba el acuerdo ya por hacerse. Se había hecho antes en Chaco, a condición de que Milei le pagara a Esdero, le prestara la plata a Esdero para poder pagar los sueldos. La elección había sido previa. Todos los oficialismos habían ido ganando bastante cómodamente y los libertarios habían hecho algunas elecciones relativamente dignas, pero sin jugar a fondo en ninguna pelea, donde fueron acompañando el oficialismo, como en el caso del Chaco. Ocurren otras cosas, yo no les puse fecha porque ocurren 3 casos de corrupción.
importantes. El caso del escándalo Libra y el último, que es el caso de Andis. Y ahí después voy a usar una figura que ustedes van a entender fácilmente a la hora de explicar la votación, de explicar el resultado electoral. Pero empieza a quebrarse una curva que venía muy bien hasta marzo o abril y empezó a bajar la imagen positiva de Milei. Hay gente que empieza a dudar sobre el Milei en términos de cambio, en términos absolutos. Esto es, también necesitamos que el gobierno no robe como los anteriores. Y en términos de eficacia, entonces algunos analistas empezamos, me incluyo, a decir, ojo, porque no sabemos si va a llegar la gente a bancarle el haber bajado la inflación en octubre, porque las demandas empezaron a cambiar, porque ya había empezado a modificarse la agenda de demandas. O sea, ya estaba el problema de los ingresos, el problema de la corrupción, el problema de la seguridad. Y como que eso decían o insinuaban algunas encuestas, y era cierto y sigue siendo cierto, porque las encuestas dicen lo mismo hoy, y muy probablemente se agudice esto el año que viene, el valor de haber bajado la inflación era un mérito que ya estaba incorporado. Pero en realidad el motivo fundamental del resultado electoral iba a ser otro, no solo el haber bajado la inflación. Ahora lo vamos a ver un ratito. Ocurrió el 7 de septiembre, ya venía la corrida, le pegan una paliza inesperada en la provincia de Buenos Aires. El aparato, el verdadero aparato político que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires, trabajó para esa elección como no trabajó para la del 27, porque ahí los intendentes jugaban sus propios porotos, sus consejos deliberantes, ninguno quería poner en riesgo su gobernabilidad de su consejo deliberante, por lo tanto pusieron toda la carne en el asador en la elección local, provincial. Muy pocos tenían interés en lo que pasaba, en lo que después miramos como resultado electoral, que es la conformación de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La verdadera elección se jugó en el piso, abajo, donde los intendentes tienen todavía una conexión fuerte con franjas del electorado que todavía controlan, especialmente en el conurbano bonaerense. Inmediatamente ocurre lo que ustedes saben que ocurrió. Se agudizó la corrida cambiaria porque el miedo no es sonso. A los que verdaderamente juegan la inversión financiera en la Argentina, obviamente la mayoría de fuera de la Argentina, se agregó la desconfianza de los argentinos comunes que fueron, si tenían 2 pesos, a tratar de comprar $1. ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Ocurre entonces otra fecha importante, 9 de octubre. ¿Qué pasó el 9 de octubre? El 9 de octubre ocurrió algo que no había ocurrido nunca en la historia financiera y cambiaria de la Argentina, que es que el Departamento de Estado le habló a 2 o 3 bancos y le dijo, toma plata, intervení, comprame peso. Que es lo más parecido a la llegada del regimiento de caballería de las películas de cowboy. Para reafirmar eso, una semana después, ese acuerdo, hubo una foto de Scott Bessent y Toto Caputo. Para reafirmar eso, y ya con un sentido más electoral, Milei logró que Donald Trump lo reciba en la casa de gobierno, en la Casa Blanca. Y ustedes ocurrirán, por eso digo que usé la palabra montaña rusa. Ustedes recordarán que porque Trump dijo, si llega a perder Milei, yo le voy a quitar el apoyo, le voy a dejar prestar plata, la bolsa y las acciones argentinas y el dólar hicieron así como un electrocardiograma de un paciente que estaba al borde del colapso. Entonces estaba en terapia y fueron todos los médicos a ver qué pasaba, porque ¿qué le pasó a este hombre que parece que se estaba recuperando? Nada, duró un día. Porque después aclararon y siguieron interviniendo y pasó que llegamos a la elección de la otra fecha, esa es la que todos ustedes conocen obviamente, y yo también, 26 de octubre, todas las demás las chequeé, no crean que yo las sé de memoria. 26 de octubre, en la que el país votó en un clima de cierta tranquilidad, porque Estados Unidos había logrado mantener esa tranquilidad. ¿Eso quiere decir que los problemas se hayan borrado? No, es que se generaron las condiciones. Fue una casualidad
un golpe de suerte argentino que el Estados Unidos ha intervenido. Yo no creo en los golpes de suerte. Sí creo que Milei hizo una apuesta concreta, mucho antes, incluso arriesgada, porque no había garantías de que Kamala Harris fuera a perder, y él jugó fuertemente por él dice amigo de Donald Trump, para que Donald Trump ganara. Ahora, en aquella apuesta que él había hecho en el último año, ya siendo presidente y antes de ser presidente, es el presidente que más veces ha ido en 2 años a Estados Unidos. Por 1000 motivos siempre encontró una oportunidad para ir, por lo que sea, no importa. Entonces, eso que ocurrió ahora, Milei no lo podía prever. Él no sabía que Estados Unidos iba a tomar esta decisión. Pero Estados Unidos no hubiera tomado esta decisión si no tenía el nivel de relacionamiento personal que Milei tiene con Donald Trump. Luego se añaden cosas que no son menores. Geopolíticamente, a Estados Unidos les conviene, en un momento en el que Brasil todavía está en manos de la izquierda, tener un país, y Colombia también, y Chile todavía, ahora va a perder la elección la candidata del oficialismo chileno. Bueno, entonces era geopolíticamente importante. Ahora, esta intervención, de nuevo, otros 20.000 millones, no estaban ni siquiera en los cálculos de Milei. Pero eso ocurrió, y ocurrió por la apuesta anterior. O sea que no existe la idea de nos salvamos de casualidad. No, nos salvamos porque habían generado las condiciones. Que el hecho no estuviera previsto es otra cosa. Doy vuelta la moneda para que veamos que ha habido problemas serios de cuestión en el nudo central de este gobierno, que es la cuestión cambiaria y financiera. Hubo un error de cálculo y de manejo serio del equipo económico, que ahora pasa por su mejor momento. Pero no perdamos de vista esa cuestión, porque el estado de precariedad que la Argentina mantiene, el estado de endeudamiento que la Argentina tiene y los compromisos que tiene que asumir para seguir adelante, y los vencimientos del año que viene, son un tema ciertamente complejo, muy importante. Ocurre la acción del 26 de octubre. Milei gana asentado. Algunos estuvieron en las jornadas granaderas hace 3 meses. Mario Riorda dijo, hay un tercio consolidado que apoya a Milei. Milei sumó una cuarta parte más a ese electorado. Y acá quiero usar una figura que ustedes van a entender perfectamente. Una cosa son los ciudadanos en un potrero, otra cosa en un corral, y otra el 26 de octubre cuando entramos a un brete. Y ahí no hay margen. Y el brete puede tener dos mangas. Y no había más que 2, 3, ni siquiera. Entonces, mucha gente entró y dijo, no, espera un momento, ¿cuál es la razón de mi voto? El martes hablé con Santiago Codaló, y Codaló me lo resumió muy bien en una frase. La gente que votó por Milei eligió seguir apostando a lo desconocido antes que volver al populismo. Listo. Lo de la inflación era un ingrediente muy importante y sigue siendo un ingrediente muy importante y es un valor esencial del gobierno de Milei. Pero hay otros valores que también están en juego, que es no volver para atrás. Y eso le da una gran ventaja hoy al presidente. Sobre los hechos consumados es más fácil ahora explicar las cosas. Pero el viernes 24 de octubre, cuando ya estaba terminada la campaña electoral, ni Milei imaginaba ganar o por muy poquito o empatar la provincia de Buenos Aires. Es más, el domingo a la tarde, cuando yo y otros colegas hablamos con la gente del gobierno que manejaban los resultados previos, perdían por 5 puntos ellos se atribuían perder por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Se enteraron que ganaban o que empataban, en realidad es un empate técnico, la provincia de Buenos Aires recién cuando tuvieron las mesas testigos a las 7 de la tarde. Después hubo un comportamiento electoral bastante razonable, ahora dicho con el diario del lunes,
razonable en términos de que lo volvió a votar, o volvió a votar firmemente en contra del populismo en la región central, la región productiva de la Argentina, de Entre Ríos a Mendoza, pasando obviamente por Córdoba, lo cual es un problema enorme en términos políticos para los gobiernos de todas esas provincias, incluyendo las provincias como Mendoza, porque como devolución de atenciones a Cornejo, le afilió a Petri, le desafilió del radicalismo y le afilió a Petri como libertario, y Petri ahora es un candidato a gobernador de Mendoza. O sea, el radicalismo puede llegar a perder la provincia, pero son dos cuestiones que están muy adelante de la historia. ¿Por qué les dije que era muy importante la fecha? Y con esto redondeo. La fecha del 1 de marzo. Porque en términos ideales, Milei debería tener por lo menos 2 de las 3 reformas más importantes y el presupuesto votado el 1 de marzo. La reforma laboral y por lo menos encaminada, no sé si votada, pero bien encaminada, una reforma impositiva. Porque de verdad la dificultad y las oportunidades que se abren para la segunda etapa segunda parte del primer mandato de Milei, que es donde Milei va a determinar si tiene posibilidades o no de ir por la reelección, que hoy, naturalmente, mirado por los resultados, todo el mundo coincidiría que tiene el camino allanado. No es tan fácil. Sí, ganó una etapa muy importante. Milei tiene mucho más de lo que esperaba. Es mucho más barato o menos costoso en términos políticos y en términos de intercambio de favores financieros económicos con las provincias, saber que triplicó la dotación que tenía en el Senado y multiplicó por 2 veces y media, o tiene 2 veces y media más diputados nacionales. Todavía le faltan unos cuantos diputados y unos cuantos senadores para votar las leyes. Pero quienes tienen esos votos están mucho más dispuestos porque en general todos han sido derrotados. Y hay otro elemento muy importante. El peronismo está, por ahora, subrayo la palabra, nunca lo den por muerto, por ahora está en desbandada. Entonces, quedan 4 provincias que se pueden definir kirchneristas, las otras ya han empezado a formar bloques alternativos. Ustedes vieron que se formó un bloque de varias provincias, de varios partidos, entre otros el peronismo de Catamarca. Va a pasar lo mismo con el de Tucumán, se puede quedar o no en el bloque, pero los diputados de Tucumán van a seguir votando. Ya lo hicieron en la primera parte por los acuerdos que el gobernador Jaldo tiene con Milei, así. O sea, los votos van a estar. Falta el último trámite de una negociación política de la letra chica. El peronismo tiene la provincia de Buenos Aires, pero no la puede gobernar Kicillof. Acaban de no votarle el pedido de endeudamiento la Cámpora. O sea, hay un enfrentamiento que le da, por lo tanto, a Milei una ventaja de tener a un kirchnerismo en desbandada en términos de liderazgo. Yo creo que más grave todavía que el término de liderazgo, porque en algún momento del año que viene o del otro año van a encontrar un nuevo jefe en lugar de Cristina, o Cristina los va de nuevo a planchar a todo y se va a hacer cargo de nuevo. No predeterminar nada, yo pienso más que el liderazgo de Cristina está realmente en decadencia, pero no se ve lo que hay del otro lado. El problema principal no es de la gente que el peronismo puede ofrecer, sino las ideas que tenga para ofrecer, porque lo que tiene hoy como discurso es realmente el sinónimo de una regresión, que es lo que la gente le esquivó. Aún así tienen el 30%. Quiero decir que hoy Milei tiene todas las posibilidades de hacer las reformas estructurales y luego viene inmediatamente del 1 de marzo una etapa todavía mucho más compleja, que es lograr que la economía empiece a dar señales concretas de recuperación personal a los ciudadanos. Este es un tema muy complicado porque lo que acabamos de ver en materia de ganadería no se replica en materia industrial, en donde hay zonas pauperizadas y muy probablemente más golpeadas de lo que están ahora todavía.
Entonces va a haber una crisis de empleo, muy probablemente, en las zonas densamente pobladas. Hay hacia adelante 2, 3 años un futuro extraordinario si la Argentina mantiene el rumbo con Milei o sin él, no importa, en términos de desarrollo agropecuario, ni hablar de desarrollo minero, 4 o 5 años, pero de vaca muerta 1 año o 2 años. Hay elementos de gestión que están ausentes en el gobierno. Con esto voy a terminar. Hay problemas de gestión, ustedes los han visto y los seguirán viendo, porque la decisión de Milei a la hora de encarar el segundo mandato, lo tengo con el segundo mandato, la segunda parte del mandato, incluyó una reconcentración en sí mismo y sobre su hermana. Lejos de abrir el gobierno y de incorporar gente, lo que hizo fue reafirmar el control que su hermana Karina tiene sobre el resto de las áreas que no son estrictamente el área económica, que las maneja personalmente Milei, como es natural, con Caputo. Entonces, había la oportunidad de incorporar gente que podía resolver temas de una alta complejidad y Milei no tomó esa decisión. Tiene una decisión de reconcentrar sobre lo conocido y sobre donde él se siente más seguro hasta el punto de vista anímico psicológico. Hay un montón de oportunidades que Milei tiene. Pocas veces un presidente tiene estas oportunidades. Macri la tuvo en el 2017, la desperdició. Por eso lo que no va a hacer Milei en relación a Macri, o sea, de diferente en relación a lo que hizo el presidente Macri, es ahora sí va a ir con reformas a fondo. Tiene la posibilidad de que el Congreso se las vote. Después, esto no es apretar un botón y que se encienda la luz. Pues tiene que arrancar el país con las reformas laborales y con la reforma impositiva. Después, inmediatamente, debería venir una reforma previsional. Las condiciones de donde está el empleo son factores del empleo intensivo en la Argentina, y donde están los grandes focos de desarrollo están en lugares diferentes. Eso es un desafío enorme para el gobierno. Por eso me gusta a veces imaginar que la Argentina es un trapecista que se tiró convencido de que el compañero lo va a agarrar, y muy probablemente lo agarre, pero no hay ninguna garantía con la red. Entonces, es muy importante esta etapa en la que todavía el presidente tiene todas las herramientas para poder llevar adelante esta transformación. Abrimos a preguntas en el tiempo que ustedes quieran. Hola. Gracias, Sergio. Creo que has hecho una recorrida de las causales de dónde estamos parados hoy, lo que viene excelente. Y preguntas. Si no, lo damos por que ha sido muy claro. Y Marcelo. Sí, se puede llamar extraordinaria de ahora en más, antes del 1 de marzo. Extraordinaria, sí. Sí, se puede. El 1 de marzo empiezan las sesiones ordinarias del Congreso, pero el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias durante el verano. Muy probablemente, como trabaja mucho, los diputados y senadores se tomen en enero. Por eso es muy importante lo que se vote ahora, en lo que queda de diciembre, y que dejen arreglada la reforma laboral. O a lo mejor la llegan a votar, no sé. Y las sesiones extraordinarias del Congreso pueden tratar solo los temas que el presidente mande para tratar. Después en ordinaria se trata todo lo que... Pero sí. Por eso es importante que ahora que la oposición está choqueada, que los gobernadores tienen muchas necesidades, es el momento de votar. Hay una vieja ley en política, es tener los votos, vota. No pierdas tiempo, porque después no sabe qué te va a pasar en marzo. No digo que pueda pasar algo malo o bueno, no sabe. No sabe. ¿Qué están viendo con la Corte Suprema? Todas las reformas terminan en la justicia. ¿Qué opinas ahí? El tema de la Corte son los números del Senado.
Cristina conserva todavía, va a perder senadores ahora, va a perder muchos senadores, o varios, no sé si muchos, varios, pero para votar un presidente, un miembro de la Corte necesitas 2/3 del Senado. El Senado tiene 72 bancas, de manera que te hace falta muchos votos. Hace falta un acuerdo con el peronismo. ¿Qué debería ocurrir en términos políticos para que ese acuerdo ocurra? O un acuerdo con Cristina, lo veo difícil, o un acuerdo que suponga que el peronismo se ha roto completamente y que le ha perdido, que Cristina le ha perdido el control en 2/3 partes del bloque peronista. O sea, hace falta muchos votos, son como 50, no tengo de memoria el número de 2/3 del Senado, pero 48. Entonces, hacen falta muchos. Milei tenía 6, 7 senadores, ahora va a triplicar, va a tener cerca de 20 de arranque propios, ¿no? Pero faltan todavía, quiere decir que te están faltando casi 30 senadores más. Hay partidos provinciales en el medio, etcétera, una reconfiguración del sistema político. Hasta que eso no ocurra, no veo. Es muy importante no solo la Corte, robo un segundo más. No es solo el tema de los miembros de la Corte, es que hay centenares de vacantes en el Poder Judicial, de jueces federales y de fiscales, sobre todo jueces federales. Entonces, hay lugares donde está paralizada la justicia. A lo mejor está bueno eso, perdón. Bueno, ahí se junta otro problema más que yo creo que va vinculado a lo que plantea Dante y que puede verse a la par de la reforma laboral y que puede ser cómo va a reaccionar la justicia, porque con el decreto 70 lo puso en un status quo, la justicia al decreto, y ahora la reforma, si bien sale con fuerza de ley, hay que ver qué va a pasar en tribunales ante planteos que podría haber, y que de alguna manera es un poco lo que nosotros estamos viviendo con todo lo que es riesgos del trabajo. Que hoy hay un incremento de costo laboral con baja en la litigiosidad. Hay una... Sí, perdón. O sea, la Argentina, no lo voy a explicar a ustedes porque ustedes lo saben mejor que yo, es un país de una enorme complejidad y de unas tremendas distorsiones. El fuero laboral es una de ellas. Por eso es muy importante que la reforma laboral sea profunda, pero sea muy precisa en términos técnicos, de manera que un juez no tenga la arbitrariedad de fallarte cualquier cosa. Si la ley está bien hecha, limitás ese riesgo. Igual vas a tener problemas, porque hay tipos que igual, aunque la ley diga blanco, te van a fallar negro. Y ese es un problema que hace a la complejidad del país. Pero si las leyes están bien hechas, después se supone que tenés alguna instancia para arriba para modificarla. Te vas a comer un montón de amparos, de anulaciones, te pueden voltear la ley en la justicia y después tenés que esperar que la Corte te lo resuelva. Bueno, conocemos ese camino, ¿no? Bueno, sí, acá sí, Gustavo. Muchas cosas sobre la reforma laboral y más allá del decreto 70/2023, con la ley 27742 se sacaron las multas, entre comillas, porque no hay que ser ilusionistas en decir una ley bien hecha, porque estamos viendo que en los juicios todo lo que eran las multas, sobre todo se está notando en la provincia de Buenos Aires, la están reemplazando por el Código Civil y Comercial, con daños y perjuicios, tanto económicos como proyecto de vida, privación de desarrollos personales, y están imponiendo multas más altas de las que había antes. Entonces, ¿cómo se integra todo eso? Acá hay algunas cosas simples que no se han hecho, por ejemplo, y que ni siquiera las escucho, que puede suceder, por ejemplo, en el tema, en este tipo de empresas, frigoríficos y una serie de cosas. Está
le sacaron a Macri un día, vaya a saber cómo, que si se cumplía 2/3 de la jornada, se paga la jornada entera. Eso no lo dice nadie. Cuando durante todo el tiempo, hasta ese momento, se pagaba proporcionalmente a las horas trabajadas. Eso no lo está diciendo nadie, pero para mí el gran peligro que existe es que, más que hablar de una reforma laboral, habría que pensar en una reforma integral de cómo se coordinan las distintas partes del derecho, porque fraccionar el derecho, eso sucede en algunos países, pero en otros no, como por ejemplo en lo del common law, se habla de derecho en general, y acá el gran problema de las reformas parciales en un sistema es que filtra por otro lado. Quiero decir eso. Y lo otro, me atrevo, lo digo acá, no sé cuál es su opinión, es que no van a lograr que los sindicatos pierdan la posibilidad de hacer las convenciones colectivas de trabajo y se haga solamente por empresa. Porque por más legisladores que tenga Milei, acuérdense que eso no lo van a lograr, y si lo logran, en la justicia lo van a hacer caer. Por eso es importante cómo salga, ¿no? Yo no sé si no sale eso, o si no sale una flexibilización en ese sentido. No la eliminación completa de los convenios colectivos, pero sí la posibilidad de que empresas de determinado tamaño o volumen puedan tener convenios por empresa. Estamos hablando de empresas grandes o medianas grandes. Y que los convenios colectivos para pymes rijan, porque no puede hacer un convenio colectivo para cada una de las empresas si es una empresa de 10 empleados. Pero debería ser un convenio adecuado, no como hay tantos convenios que es lo mismo el convenio para una empresa de 1000 que para una de 3 empleados. Y así se han fundido muchos. Pero bueno, es lo que está ahora es lo que vamos a ver ahora. Por eso es tan importante que las reformas no sean por la mitad y den un resultado más o menos inmediato, que tampoco es mágico. ¿Alguien levantó la mano para allá al fondo? Pero... ¿Alguien levantó la mano allá? Yo no... O llamaron al mozo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, por la presentación, muy completo. Interesante todas las ponencias que hemos escuchado, por supuesto. Si le hacemos caso a Fede y a Fernando, Marianito y Juan Manuel van a tener que hacerse cargo de la comida del año que viene por todo lo que parece la exportación. Pero los balances no dicen eso, lamentablemente, así que seguramente no va a ser. Y respecto al consumo, vamos a tener de nuevo un año complicado. Este año fue un año con muy buena actividad, no podemos discutir eso. El problema es que cuesta acomodar los números, ¿no? Cuesta acomodar a los gastos crecientes, las dificultades de recaudación, todo nuestro negocio. Pero, como hicimos otras veces, seguramente se va a acomodar. Estuvo muy bien el raconto que hiciste, Daniel, en cuanto a todos los problemas que siguen aquejando a nuestra actividad, todos los temas impositivos que discutimos tanto, que pregonamos, que parece que nos escuchan, pero que después no salen. Pero sí reconocemos en las autoridades el esfuerzo que hicieron en los controles. Hay muchos decomisos de carne en las provincias del norte, incluido en la provincia de Córdoba, también con operativos interesantes que ayudan a la industria formal a acomodarse. A veces los resultados finales no fueron los esperados en todos esos operativos, pero bueno, van marcando una tendencia que indica que la cosa está funcionando, así que eso lo aplaudimos porque nos va a ayudar. Y en lo demás, todas las cuestiones políticas que nos comentó Sergio, bueno, más que actores somos escuchas, ¿no? Tratamos con la intervención en donde se puede, mediante la participación en las distintas instituciones, de torcer un poquito el rumbo, pero no siempre es posible.
De todas maneras, bueno, creemos que va a ser un año interesante. Siempre la industria frigorífica funciona. Cuando hay menos ganado vacuno, seguramente va a haber más ganado porcino. Así que haremos el esfuerzo por acomodarnos. Pedro, le dejo a usted el saludo final. Bueno, gracias. Primero, en principal, gracias a la gente de AFIC de invitarnos a este almuerzo que fue muy constructivo. Me gustaría dejar dos mensajes. Uno, un mensaje como productor pecuario y el otro como político. Y viendo los razonamientos de los dos expositores que hicieron en cuanto al stock vacuno y a la suba de precios y lo que pasa en Brasil, yo le puedo comentar que en la mente de cualquier productor agropecuario, lo primero que se le pone en la cabeza es previsibilidad y confianza. Entonces, no creo que todos los productores pecuarios conozcan a la perfección lo que hoy se habló con números estadísticos, y lo que más le vuela en la cabeza es la percepción o lo que ellos creen que puede llegar a pasar a futuro. Si uno tiene un stock de cierta cantidad de animales, madres, vientres, terneros y hasta novillos gordos con estos precios, viendo la historia de Argentina y sabiendo que Argentina va para un lado, después va para el otro, va para un lado, va para el otro, es posible que piense que dentro de 4 o 5 años haya un cambio de gobierno, vuelva otro Néstor Kirchner y nos diga no se exporta más carne porque la carne la tienen que comer únicamente los argentinos, y volvemos de nuevo a empezar el ciclo. Entonces, con estos precios es muy posible que el productor agropecuario o el productor pecuario piense que es el mejor momento para poder deshacerse de su stock ganadero, hacerse de la platita, palos ahí a la bolsa y me quedo con la ganancia. Creo que es un razonamiento bastante acertado. Eso como pensamiento básico de cualquier persona que arriesga su trabajo, arriesga capital y ve la posibilidad de poder resguardarla por los acontecimientos futuros. ¿Qué es lo que no le pasa a Brasil? Brasil vimos que sigue creciendo y ante un mercado internacional favorable tiene stock para vender, venden volúmenes que a nosotros nos parecen increíbles, y nos vuelve a pasar exactamente lo mismo que nos pasó cuando hicieron la 125, que la soja se fue a $600, Brasil vendió el stock de soja, hizo la gran diferencia y nosotros nos quedamos jugando a la rayuela con todo lo que teníamos acá. Me parece que es la misma cosa. El mensaje como político me parece que un poco más alentador, y creo que lo supo decir acá. Estamos en un cambio de era y en un cambio de época, donde si bien hoy el oficialismo es la libertad avanza, hay una oposición que la manejan distintos sectores de partidos políticos de distintas provincias, que tienen la misma idea y que está mucho más maduro en el pensamiento. Creo que Argentina hizo el clic, le metieron el chip en la cabeza de que el ejemplo de Uruguay, el ejemplo de Paraguay, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Brasil, que van alternando presidentes de un partido político y de otra ideología política, las variables económicas o las variables jurídicas para mantener una cierta economía se siguen manteniendo. Brasil pasó de Lula a Bolsonaro, de Bolsonaro a Lula. Chile le pasó lo mismo. Tenemos el caso de Uruguay, donde Pepe Mujica dio ese salto de calidad o de cualidad y le dio a los uruguayos una cierta estabilidad institucional que hoy es reconocida. Y a nosotros nos falta eso. Y me parece que la oposición
En ese sentido maduró, y me parece que como mensaje político esperanzador es que Argentina muy difícilmente vuelva atrás de lo que ya hemos tenido, si es que dentro de 2 años o 4 o 6 años hay un cambio de gobierno. Yo creo que la unión de gobernadores como la de Frigerio, la de Puyaro, la de Martín Yarlora, que es nuestro gobernador, la de Cornejo en Mendoza, tienen esa mirada, tienen esa idea, y creo que vamos empujando por ese lado. No es casualidad que la presidenta de bloque de los diputados de Provincias Unidas sea la vicegobernadora de Santa Fe, que viene de la unión del radicalismo con el PRO, y ella viene del PRO y va a encabezar la presidencia de ese bloque. Y me parece que vamos encaminando a ese camino. Creo que es una realidad de que la reforma laboral va a salir, creo que la reforma impositiva también va a salir, para bien todo, y dejarles el mensaje de que sí, yo sé que a lo mejor puede llegar a resultar un poco antieconómico lo que le voy a decir, pero un mensaje a todos aquellos productores agropecuarios que tienen que tomar la decisión, que es muy posible que Argentina cambie, vaya por un camino de mayor estabilidad, y que retengan los vientres que tengan que tener y no se deshagan de la hacienda para poder acumular el trabajo y el esfuerzo que hicieron. Así que ese es el mensaje que quiero dejarle este fin de año. Como ya casi mis 63 años que tengo y de muchas vivencias políticas que he tenido, desde mi perspectiva creo que el país va a estar encaminado por una estabilidad, por lo menos jurídica, que no nos cambien las reglas de juego a cada rato y que vayamos encaminándolo por el camino correcto para un país próspero como el que todos queremos. Así que desde el gobernador, del mensaje del gobernador, es dejarle la tranquilidad de que esa es la idea. Siempre hemos trabajado en forma conjunta, el sector privado con el sector gubernamental. Esa es la idea y que esperemos trabajar a futuro, y que Argentina alguna vez vayamos, por lo menos en este sector, ¿no?, recuperando el stock y tengamos los millones de cabezas necesarios para que en algún momento nos toque como le está tocando a los brasileños en este momento. Nada más y muchas gracias. Gracias a todos.